En este vídeo, chicos, vamos a comparar los dos auriculares inalámbricos over-ear de gama alta para la gente, yo creo, diría más normal como tú y como yo, que queramos, pues ya os digo, unos auriculares bastante premium, y tenemos principalmente estas dos opciones de las marcas más conocidas. Sé que hay más, en este caso nos vamos a centrar en estos dos dispositivos que, bueno, pues la verdad que la diferencia de precio es considerable: 629 euros y 322,15 euros, que es lo que me ha costado a mí en Amazon estos Sony XM4, ¿vale? Sé que existen más auriculares, en este caso como son los más populares, creo que os van a interesar muchísimo, y vamos a empezar por qué traen en la caja unos y otros, ¿vale? Porque los AirPods Max sí que es cierto que nos traen una funda totalmente gratis, que viene incluida dentro de la caja, y que es cierto que parece más un bolso que otra cosa y que no protege mucho los auriculares, aunque esto hablaremos un poquito más tarde, porque también nos trae el librito de instrucciones, la guía, y después el cable para cargar nuestros auriculares de Lightning a USB-C. Por el contrario, en la caja de los Sony nos vienen más accesorios, ¿vale? Es cierto que la funda es más grande, para mí es un poquito mejor, y después dentro sí que trae más accesorios, como por ejemplo este adaptador para el avión, para que podamos conectarlos, el cable para poder, bueno, pues escuchar música, y también aquí el adaptador para cargar nuestros auriculares. Tampoco nos trae el cargador para conectarlo a la pared, así que, bueno, en este caso un empate para mal los dos. Y es cierto que quiero pararme un poco en la funda, porque la de Apple yo diría que es mucho más peligrosa, ¿vale? Porque realmente no cubre todos los auriculares, es más una funda principalmente para que no se rayen los cascos o las orejeras, como queramos decirlo, porque realmente está al descubierto tanto la parte superior, también incluso la parte inferior, donde podremos, eso sí, cargar nuestros auriculares con funda, pero sí que están un poquito más desprotegidos frente a la caja o la funda de los Sony, que en este caso sí que es una funda a la antigua, más opaca, y que realmente para viajar yo creo que es la mejor opción, ¿vale? Supongo que luego venderán para los AirPods Max algo muy parecido, pero en este caso, como nos viene ya en la caja, creo que el punto es para los Sony, al menos nos protegen un poquito más a nuestros auriculares, aunque no es tan estético y, bueno, pues no parece un bolso. En cuanto al diseño como tal, sí que hay diferencias, y es que los materiales son mucho más premium en los AirPods Max, ya que, bueno, está fabricado en aluminio, la banda también es de un material muchísimo mejor, y por tanto, bueno, pues ya nos estamos fijando en que los materiales son más caros de fabricar, y aquí estaría un poquito también la diferencia de precio, ¿vale? Es cierto que las almohadillas son de un mejor material, a mí me gustan más las de los AirPods Max, ya que es espuma viscoelástica frente a unas almohadillas que tiene pues un material parecido al cuero, en este caso en los Sony, que con el paso del tiempo podía quedar incluso olor de nuestras orejas, el sudor, pues yo creo que es un poquito menos higiénica, aunque en cuanto a sensibilidad en nuestras orejas son las dos muy buenas, ¿vale? Aún así, me parecen muchísimo más cómodos, de muchísima más calidad los AirPods Max, aunque el plástico de los Sony no es malo, realmente es un plástico, podríamos decir, premium, y que se siente bastante bien a la mano. Lógicamente, a la hora de utilizarlos, de dejarlos por ahí, creo que hay que tener un poco más de cuidado con los AirPods Max, porque al ser de aluminio pues se pueden rayar de una manera mucho más fácil, y los Sony la verdad que los podremos llevar más de viaje y manipularlos sin ningún tipo de problema, y esto sería una ventaja y una desventaja a la vez. Ya veis que el material y el diseño es un poquito subjetivo, diría yo. En cuanto al ecosistema y a la hora de conectarlo, creo que lógicamente aquí gana Apple, ya que directamente, eso sí, solo se van a poder utilizar en los iPhone. En la práctica no se pueden utilizar con Android, pero nos perderemos muchísimas funciones, y yo digo que no vale la pena, ¿vale? Lógicamente, solamente acercarlos a un dispositivo con iOS 14.3 ya nos detecta los AirPods y se conectan directamente. También a la hora de visualizar
lo que serían nuestros auriculares. Lo vamos a tener de una manera muchísimo más fácil aquí en esta pestaña, incluso para cambiar entre los modos. Yo creo que es el ecosistema muchísimo más amigable frente a los Sony, que tendremos que instalarlos una aplicación externa, y creo que además esta aplicación no es muy intuitiva, ¿vale? Es completamente diferente a la de Apple, que está integrado dentro del propio sistema operativo, y en este aspecto sí que lo veo un poquito inferior, ya que, bueno, pues el diseño de la aplicación ya no me gusta mucho. Los elementos están como en muchos sitios y están separados y es bastante difícil de ver. Aún así, bueno, pues si nos acostumbramos a la aplicación de Sony, también estaría bien. Antes de empezar con el test de sonido, tengo que decirte que no soy un profesional de la música y que, bueno, estoy acostumbrado a pues un sonido básico de los auriculares, y por tanto vais a escuchar la opinión de un amateur, ¿vale? Es decir, de una persona totalmente normal. Vamos a ver si soy capaz de encontrar la diferencia entre estos dos auriculares. Vamos a empezar. Canciones para testear los auriculares por aquí, así que voy a empezar con los Sony. Voy a ponérmelos. Se nota muchísimo la diferencia entre todos, como diría, los sonidos que existen, los altos, los medios, los bajos. Noto un sonido bastante envolvente, ¿no? Al final. Voy a probar rápidamente los AirPods Max. Se conectan ahí. Realmente es muy difícil conocer la diferencia entre estos dos auriculares. Se escuchan muy bien los dos. De nuevo, veo como toda la gama de sonidos que existe en la canción. Es muy difícil realmente, chicos. Diría, chicos, que hay muy poca gente que sería capaz de pues diferenciar estos dos auriculares, o el sonido y la calidad de ambos. Es cierto que igual los AirPods Max escucho pues un poquito más alto, pero realmente pues en cuanto a calidad de sonido, en cuanto a experiencia real, no veo prácticamente ninguna diferencia, o yo creo que el 95% de la gente le costaría muchísimo diferenciar ambos sonidos, ambos auriculares. Para conocer un poquito la cancelación de ruido, voy a poner el sonido de gente aleatoria por detrás y vamos a ver si escucho a esta gente pues más en unos o más en otros. Simplemente una prueba de cancelación de ruido. Gente gritando, lógicamente sí escucho a gente, sí escucho que hay un ruido, pero si pruebo a poner una canción, por ejemplo, hay algo, un sonidito que escucho, pero realmente tengo bastante alta la música y prácticamente no escucho nada, ¿vale? Sí que es cierto que hay un murmullo en el fondo, pero la verdad que muy bajito. Voy a probar ahora con los Sony, ponemos, sí que escucho un poquito más. Escucho un poquito más a la gente, pero vamos a probar con sonido. De nuevo, escucho un murmullo muy bajito de la gente, lo tengo aquí, la gente en verdad está escuchándose aquí abajo, y es cierto que hay un murmullo de gente, un poquito más alto diría que con los AirPods Max, y con los AirPods Max la verdad que he visto como un poquito el sonido más opaco, ¿no? Que prácticamente no escuchaba nada, un murmullito. La cancelación de ruido es un poquito mejor en mi experiencia en estos AirPods Max, así que en este aspecto sí que es el ganador. Los botones sería algo que también me ha gustado más en los AirPods Max. A la hora de subir el volumen, de bajar el volumen, tendremos esta corona digital y luego también mediante pulsaciones vamos a poder cambiar de canciones hacia adelante, hacia atrás, también vamos a poder pausarlas y luego con el otro botón vamos a poder cambiar entre los modos, modo ambiente, cancelación de ruido, y de una manera muy sencilla podremos hacerlo. En este caso los Sony tienen un botón de personalizado, de custom, que podremos a través de la app cambiarlo, aunque está por defecto que pulsando sobre este botón vamos a cambiar entre el modo ambiente, entre el modo de cancelación de ruido. Además estos botones son de plástico y son más pequeños, incluso como son prácticamente iguales los de Sony, es bastante difícil de identificarlos sin estar viendo los auriculares. No sé, parece una tontería, pero realmente me ha llamado la atención. Además, ambos cuentan con una especie de audio espacial. En el caso de los AirPods Max, así es como se llama. En el caso de los Sony tenemos el Sony 360 Reality Audio, que en este caso nos ofrecen un tutorial al principio y una vez lo configuramos nos tenemos que suscribir a una de estas plataformas para poder utilizarlo, como serían
Deezer o simplemente también Tidal, ¿vale? Yo en este caso no tengo ninguna de estas dos plataformas ni prácticamente lo utilizo, por lo que me parece un poquito más difícil acceder a esta función de los Sony. En los AirPods Max la verdad que he estado viendo The Mandalorian. Voy a quitarlo para ver la diferencia. Es como si fuera... Si lo quitas es como si solo hubiese una dirección. Y si lo activo, como que hay muchísimos más sonidos que me vienen a los auriculares, ¿vale? Veo como que los sonidos en cuanto muevo el móvil... ¡Qué pasada! En cuanto a la batería, la verdad que ambos dispositivos cuentan con muchísimas horas de batería, 20 horas en total y en teoría para los AirPods Max y 30 horas para los Sony, ¿vale? Ya sea utilizando los modos que vienen incluidos en los auriculares, ¿vale? Estamos hablando de que no creo que nadie esté más de 10 horas utilizando los auriculares, así que me parece que la batería en este caso sí que pasa a un segundo plano, no tanto como cuando teníamos los auriculares pequeños, que sí que yo creo que alguien puede pasar 5 horas fácilmente con ellos puestos. Pero más de 10 me parece una situación muy extraña y aún así ambos auriculares van a cumplir con esta situación, diríamos. Así que chicos, la pregunta es: ¿realmente la diferencia de precio vale la pena cambiar de uno a otro? Pues es casi el doble de precio, 300 euros más, y lógicamente no tengo una conclusión clara, ¿vale? Estos son auriculares muy caros en ambos casos. Es cierto que la diferencia de prestaciones, de calidad de sonido no justifican el precio, pero igual los materiales y el ecosistema sí lo justifica para ti, ¿vale? Tienes que lógicamente hacerte estas preguntas a ti mismo. Si te gustan mucho los auriculares de Apple, te gusta mucho más el diseño, te gusta más el ecosistema, quieres tener unos botones con más posibilidades, un producto premium de Apple, o te interesa tener unos auriculares también muy buenos de Sony con unas prestaciones bastante altas, pero con un ecosistema yo diría un poquito más pobre y unos materiales más baratos. Pues yo te lo dejo la duda a ti. Yo realmente no utilizo mucho los auriculares over-ear, pero yo si tuviera que elegir no sabría qué deciros. Así que chicos, dejadme vosotros en los comentarios a ver si me convencéis de unos o de otros, porque realmente está muy reñida la cosa en cuanto a calidad de audio, que yo creo que en el fondo es lo que también importa. Así que bueno, espero que os haya gustado chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Si queréis más vídeos sobre los AirPods Max, dejármelo en los comentarios.